Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a nuestro canal. Para aquellos que son nuevos aquí, nuestra misión es compartir testimonios cristianos genuinos de todo el mundo, difundiendo el poderoso mensaje del reino de Dios. Nos enfocamos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y otros temas relacionados con la Biblia, y los presentamos en forma de una historia atractiva 2 o 3 veces por semana. Agradecemos profundamente a todos los que apoyan el canal. Gracias. Entremos en el testimonio de hoy, la experiencia cercana a la muerte de hoy. Fue la de Justice Jerry. Murió de una sobredosis de drogas. Se le dio una segunda oportunidad, pero las cosas que le fueron reveladas sobre los llamados cristianos fueron impactantes. Quédese hasta el final de este vídeo para comprender claramente su experiencia. Comenzaré a leer el correo que nos enviaron. Buen día, mi nombre es Justice. Durante 13 años, estuve atrapado en el círculo vicioso de la adicción a las drogas. Mi vida giraba en torno al abuso de sustancias, lo que me llevó a numerosas sobredosis e incontables momentos de desesperación. La adicción me dominaba sin tregua y mi existencia parecía una batalla interminable contra mis propios demonios. Era una tarde aparentemente normal y caminaba por una calle que me resultaba familiar cuando algo me llamó la atención, una pequeña y discreta bolsa tirada en la acera. Sentí curiosidad, la recogí y me di cuenta de que contenía drogas picantes, un tipo de cannabis sintético conocido por sus efectos impredecibles y a menudo peligrosos. A pesar de mi compromiso con la sobriedad, la tentación era abrumadora. El adicto que había en mí no pudo resistirse. Con mano temblorosa, tomé una pequeña cantidad y la fumé, esperando escapar brevemente de la realidad. Casi de inmediato, la droga hizo efecto. Una oleada de intensa euforia me invadió, pero pronto fue seguida por una sensación de pavor. Sentí que mi conciencia se desvanecía mientras mi entorno se volvía borroso. Mi corazón se aceleró y supe que estaba en problemas. El subidón no solo era poderoso, sino abrumador. Sentí que estaba al borde de una sobredosis. Mi cuerpo se entumeció y la oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor. Momentos después, perdí el conocimiento y me hundí en un abismo de miedo e incertidumbre. En medio de esa neblina, experimenté algo que nunca antes había experimentado, una sensación tan potente y aterradora que desafiaba toda descripción. Mi visión se oscureció y apenas podía percibir el mundo que me rodeaba. Me estaba desvaneciendo y no podía hacer nada para detenerlo. Mientras yacía allí, al borde de la inconsciencia, sentí una sensación diferente a cualquier otra. Era como si la muerte misma comenzara a consumirme, comenzando por los dedos de los pies y subiendo lentamente por mi cuerpo. No era solo un entumecimiento físico, sino una conciencia profunda y omnipresente de que la vida se me estaba escapando. Cada respiración se volvió más trabajosa y los latidos de mi corazón resonaban como un tambor distante. El terror de esta comprensión fue más allá de todo lo que había experimentado antes. La muerte ya no era solo un concepto abstracto, era una fuerza palpable que invadía mi propia existencia. En medio de ese terror que me envolvía, se produjo un fenómeno extraordinario. Paradójicamente, mi mente se volvió sorprendentemente lúcida. Aunque mi cuerpo yacía inerte, mis pensamientos se agudizaron hasta alcanzar una vívida lucidez. Podía ver a 3 hombres de pie a poca distancia, cuyas voces resonaban en la neblina mientras cuestionaban mi bienestar y se preguntaban si estaba bajo la influencia de algo. Sus palabras me llegaban como si vinieran de un lugar lejano, pero yo captaba su significado con una claridad sorprendente. Una necesidad desesperada de gritar pidiendo ayuda surgió en mi interior, ansiaba comunicar que no estaba simplemente ebria, sino que estaba al borde de la muerte. Pero mi cuerpo, un traidor en ese momento de crisis, me dejó muda. Estaba atrapada en una parálisis sofocante, plenamente consciente de mi terrible situación, pero totalmente incapaz de escapar de ella. Entonces, en un instante sobrecogedor, los confines de mi cuerpo en deterioro desaparecieron. Me encontré de pie junto a mi propia forma sin vida, mirando hacia abajo,
al cascarón que una vez había sido yo, que yacía en el suelo. La transición se sintió perfecta, como si simplemente hubiera salido de mi ser físico y hubiera entrado en un reino más allá. Por un breve y precioso momento, el miedo abrumador se desvaneció, reemplazado por un curioso desapego. Miré mi cuerpo con un interés desapasionado, llegando a la sorprendente conclusión de que, sin lugar a dudas, estaba muerto. La gravedad de mi situación me golpeó con una claridad profunda, casi clínica. No era una alucinación fugaz o una mera distorsión de la conciencia, era innegablemente real. Estaba de pie fuera de mi cuerpo, experimentando íntimamente la muerte en su esencia más pura. Mientras permanecía paralizado por la visión de mi ser sin vida, el mundo a mi alrededor comenzó a transformarse de una manera profundamente inquietante. El asfalto bajo mis pies, que antes se sentía frío y húmedo en comparación con el aire de la noche, se transformó en algo irreconocible. Se volvió transparente, revelando un calor rojo siniestro y brillante que latía desde las profundidades. El suelo parecía como si se hubiera convertido en vidrio, exponiendo el abismo ardiente y hirviente que había debajo. Aunque no sentía ningún calor físico que irradiara de él, una ola abrumadora de terror se estrelló sobre mí, penetrando hasta lo más profundo de mi ser. Instintivamente, comprendí la dirección en la que me estaban arrastrando, y un terror paralizante se apoderó de mi alma. Con una claridad horrible, comprendí la cruda verdad, estaba descendiendo al mismísimo infierno. La cruda realidad de este lugar me golpeó con una fuerza implacable, sin dejar lugar a la ambigüedad. Esto no era una mera alucinación o un subproducto de algún estado alterado de conciencia, había descendido al infierno, un reino de sufrimiento y desesperación inimaginables. Me quedé allí tendido en el suelo, con las rodillas dobladas, completamente inmovilizado mientras el resplandor al rojo vivo que me rodeaba se intensificaba hasta un grado insoportable. El aire estaba cargado de los gritos distantes y atormentados de innumerables almas, cada grito resonaba con la profunda agonía que saturaba ese dominio horroroso. El miedo que me envolvía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, era un terror primario, aplastante para el alma, que me dejaba paralizado a su paso. Mientras el suelo debajo de mí seguía moviéndose y distorsionándose, de repente me abrumaba una avalancha de recuerdos y emociones, como si toda mi vida pasara ante mis ojos en un instante, obligándome a enfrentar la cruda realidad de mi existencia. Fui testigo de las innumerables oportunidades que había desperdiciado, los fugaces momentos de alegría eclipsados por años consumidos en las sombras de la adicción y la desesperación. En ese momento agonizante, surgió la claridad, reconocí la inutilidad de mis búsquedas terrenales y el valor de la vida que había desperdiciado imprudentemente. La profundidad de mi arrepentimiento era abrumadora, y un intenso anhelo surgió dentro de mí por una oportunidad de comenzar de nuevo, de dedicar mi vida a algo más grande que yo. La existencia trivial que había llevado se sentía minúscula e insignificante comparada con la vasta eternidad que ahora se cernía amenazadoramente ante mí. Me encontré lleno de remordimiento por no haber recurrido a Cristo antes, por no haber buscado la salvación que ahora parecía tan infinitamente invaluable. A medida que los gritos a mi alrededor se hacían más fuertes, formaban una cacofonía de sufrimiento que resonaba desde el mismo centro del infierno. El hedor de la descomposición y la muerte asaltó mis sentidos, un recordatorio abrumador de los horrores que me rodeaban. Estaba envuelto por un miedo que me consumía, no solo por mi propio destino sino por el destino de cada alma condenada a este terrible lugar. Los lamentos de tormento se intensificaron, fusionándose en un coro ensordecedor de agonía. Estos no eran simplemente gritos de dolor físico, eran profundos lamentos de desesperación absoluta, que reflejaban el tormento de las almas que habían perdido toda esperanza. El sonido era insoportable, cada grito penetraba en mi ser, amplificando el terror que me recorría. Se hizo dolorosamente evidente que esas almas estaban atrapadas en una angustia eterna, su sufrimiento era interminable e implacable. La horrible comprensión de que yo estaba entre ellas, compartiendo su destino, me llenó de un miedo tan profundo que rayaba en la parálisis. En medio de la cacofonía de gritos, un hedor abrumador comenzó a infiltrarse en el aire, un asalto a mis sentidos que era casi insoportable.
Era una mezcla grotesca de descomposición, el olor acre de carne quemada y algo indescriptiblemente repugnante que parecía adherirse a mí, sofocando mi espíritu. El olor era tan intenso que parecía que me quemara hasta el fondo, dejándome sin aliento. Era el inconfundible aroma de la muerte entrelazado con el horror de un lugar meticulosamente diseñado para infligir castigo y tormento. Fue un ataque sensorial que agregó más terror al paisaje ya horrible que me rodeaba. Paralizado tanto por el miedo como por este asalto abrumador a mis sentidos, de repente percibí figuras que emergían de las profundidades de la oscuridad. Eran demonios, entidades retorcidas y monstruosas, su piel era una mezcla repugnante de amarillo y rojo oscuro. Sus cuerpos, aunque vagamente humanos, estaban grotescamente distorsionados, una visión de pesadilla que infundía miedo en mi corazón. El odio que ardía en sus ojos era escalofriante. Cuando aproximadamente 7 de estos demonios avanzaron hacia mí, sus movimientos eran rápidos y agresivos, cada paso resonaba con malevolencia. Me agarraron con una fuerza que parecía que podría desgarrarme, arrastrándome hacia abajo con una intensidad que reflejaba su profundo odio. Sus gritos y gruñidos goteaban veneno, sirviendo como un horrible recordatorio del tormento que me esperaba. Era evidente que estos demonios se deleitaban con el sufrimiento de las almas perdidas, su propia existencia parecía dedicada a infligir dolor e infundir miedo. A medida que me arrastraban más profundamente hacia el abismo, una abrumadora sensación de impotencia me invadió. La horrible comprensión de que este tormento podría extenderse por la eternidad era casi más de lo que podía soportar. La desesperación se apoderó de mí y despertó en mí un deseo de escapar, de encontrar una salida a esa realidad de pesadilla. Sin embargo, a medida que los demonios me arrastraban hacia las profundidades del infierno, una sensación sofocante de desesperanza se apoderó de mí y mi miedo ascendió a alturas inimaginables. Mientras me arrastraban de una horrible profundidad del infierno a otra, mis gritos se mezclaban con la cacofonía, vislumbré un lugar envuelto en gritos y horrores que llenaban el abismo. Lo que presencié fue profundamente inquietante, una multitud de almas eternamente segregadas en compartimentos, cada una de ellas un reflejo de sus pecados. Aunque no me lo dijeron explícitamente, supe instintivamente que eran cristianos en el momento en que los vi. A medida que nos acercábamos, los demonios comenzaron a reírse y a burlarse de esas almas, burlándose de ellas llamándolas los cristianos. La risa burlona resonó a mi alrededor y pude ver a los demonios infligiéndoles un gran tormento, su alegría malévola era evidente al disfrutar del sufrimiento de aquellos a quienes habían condenado. La vista era a la vez horrorosa y desgarradora, un duro recordatorio de la crueldad implacable que definía este reino de desesperación. De repente, una voz comenzó a sermonearme, su origen elusivo e incorpóreo, resonando a través de la extensión oscura. Esta voz reveló la desgarradora verdad sobre las almas que soportaban su tormento en esta sección del infierno. Transmitió que estos individuos habían sido cristianos fieles, que asistían a la iglesia regularmente, realizaban rituales religiosos y presentaban una apariencia externa de rectitud. Sin embargo, debajo de la superficie, sus corazones nunca se habían rendido verdaderamente a Jesucristo. Habían confundido las prácticas ritualistas de la religión con la fe auténtica, y como resultado, ahora languidecían en un reino donde sus acciones externas no tenían importancia. Mientras escuchaba, noté otra sección de este paisaje espantoso. Las almas que allí se encontraban habían nacido de nuevo, habían probado la libertad y la alegría que acompañan a la verdadera salvación. Sin embargo, habían sucumbido a la seductora atracción de los placeres mundanos, alejándose de su fe hasta que fue trágicamente demasiado tarde. Sus angustiados gritos de arrepentimiento resonaban en la oscuridad, un inquietante recordatorio de lo que habían perdido. Más adelante, la voz continuaba su sombría narración, arrojando luz sobre otra sección que vislumbré. Allí residían las almas de aquellos que habían sido engañados por la peligrosa mentira de que podían continuar en el pecado, planeando arrepentirse más adelante en la vida, cuando fuera más conveniente. Sin embargo, en un cruel giro del destino, la muerte había llegado repentina e inesperadamente, arrebatándoles su fugaz oportunidad de arrepentimiento. Ahora,
Enfrentaban las consecuencias eternas de su postergación, atrapados en un desgarrador ciclo de arrepentimiento sin fin. En otra área, la voz reveló las almas que habían recibido innumerables oportunidades de arrepentirse, mediante sermones que conmovían sus corazones, llamados al altar que los invitaban a pasar al frente y momentos de profunda convicción que pasaban como sombras. Estas personas habían elegido la familiaridad de la religión en lugar del poder transformador de una relación genuina con Cristo. Asistían a los servicios religiosos y participaban en programas religiosos, pero nunca habían entregado verdaderamente sus vidas a Jesús. Ahora, el peso de sus oportunidades perdidas de salvación caía sobre ellos, mientras enfrentaban la cruda realidad de sus decisiones. Cada alma estaba atormentada por el conocimiento de que su tiempo se había escapado, y el tormento de lo que podría haber sido un eco a través de la desolación del infierno. Sentí que la voz que me hablaba no era otro que Jesús mismo, aunque dudé en aceptar plenamente esta verdad ya que Él no se había aparecido ante mí en una forma tangible. Sin embargo, mientras hablaba, podía sentir el profundo dolor y lamentación entretejidos en sus palabras. Era como si cada sílaba estuviera imbuida del peso del dolor por cada alma que había elegido el camino de la destrucción. En medio del abrumador tormento que me rodeaba, un pensamiento singular se apoderó de mi mente: necesitaba invocar a Jesús. La desesperación se apoderó de mí, pero sentí como si mi boca estuviera sellada, dejándome sin voz. Ningún sonido escapaba de mis labios, y mis súplicas quedaron atrapadas dentro de los confines de mi ser. La parálisis que experimenté se extendió más allá de mi forma física, atrapando mi propio espíritu. Podía sentir las palabras urgentes formándose en mi alma, pero permanecieron sin pronunciar. Esta incapacidad de clamar por la ayuda divina profundizó mi frustración y miedo, añadiendo una nueva capa de terror a mi calvario. Comprendí que invocar a Jesús era mi única esperanza de escapar de este destino infernal. Justo cuando toda esperanza parecía completamente extinguida, se desarrolló un evento milagroso. Desde las profundidades de mi desesperación, una luz brillante atravesó la oscuridad sofocante. Esta luz no se parecía a nada que hubiera encontrado antes, era pura, radiante y estaba bañada por una sensación indescriptible de paz y poder. La presencia de esta luz divina me inundó, y me proporcionó un alivio inmediato, como si la esencia misma de la esperanza hubiera descendido sobre mi alma desdichada. Los demonios retrocedieron horrorizados y su control se aflojó a medida que la luz se hacía más fuerte, iluminando el abismo que me rodeaba. La calidez y la pureza de esta luz me envolvieron como un capullo protector, y sentí una abrumadora sensación de presencia divina y amor incondicional. El poder de esta luz celestial se intensificó y sentí como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia arriba, alejándome de las garras del infierno. Mientras la voz continuaba pronunciando palabras de aliento y perdón, supe en ese momento que se me había concedido otra oportunidad. La atracción de la luz se hizo más poderosa, y con ella, una profunda sensación de paz y salvación surgió a través de mí, lavando los restos de miedo y desesperación. La oscuridad sofocante del infierno comenzó a retroceder y sentí que mi espíritu se elevaba de nuevo al reino de los vivos, animado por la promesa de redención y el amor inquebrantable de Cristo. Lo siguiente que supe fue que me habían devuelto a mi cuerpo y me había sentado en el suelo frío y duro. Las lágrimas me corrían por el rostro al comprender la enormidad de lo que acababa de suceder. No pude contener mi gratitud y le di fervientemente gracias a Dios por salvarme y concederme una segunda oportunidad de vida. En ese momento profundo, comprendí el verdadero poder de la salvación divina y el amor ilimitado de Jesucristo. Al reflexionar sobre esta experiencia desgarradora, me di cuenta claramente del inmenso poder y el valor incomparable de la salvación de Dios. Mi viaje, que me llevó desde el borde del infierno hasta el cálido abrazo de la gracia divina, me reveló que nada en esta tierra podría compararse jamás con la salvación ofrecida por Jesucristo. Esta salvación no es simplemente una promesa de vida eterna, es una fuerza transformadora capaz de sacarnos de los abismos más profundos de la desesperación, llenando nuestros corazones de esperanza, amor y un renovado sentido de propósito. Esta experiencia también puso de relieve la eterna pregunta que cada uno de nosotros debe afrontar: ¿el cielo o el infierno?
Nuestras vidas son fugaces y las decisiones que tomamos resuenan con consecuencias eternas. Los horrores del infierno que presencié sirven como un inquietante recordatorio del destino que aguarda a quienes se alejan del amor y la gracia de Dios. El tormento, la desesperación y la absoluta ausencia de esperanza en el infierno son insondables, un destino que nadie debería tener que soportar jamás. En marcado contraste, la promesa del cielo se alza como un faro de esperanza, un reino de alegría y paz eternas en la presencia de Dios. Es una recompensa reservada para quienes eligen seguir a Jesús, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y abrazar su amor infinito. El camino al cielo está abierto para todos, pero requiere una decisión consciente de alejarse del pecado y buscar fervientemente el perdón y la guía de Dios. Esta elección define nuestra existencia y da forma a nuestro destino eterno, instándonos a reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas y el legado que deseamos dejar atrás. Te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida y el camino que estás recorriendo actualmente. ¿Estás viviendo verdaderamente de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y Señor? La oportunidad de salvación se extiende a todo aquel que la busque, independientemente de los errores o las deficiencias del pasado. El amor de Dios es ilimitado y su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento y experimenten el profundo gozo de la vida eterna. Hoy te insto a que tomes la decisión de seguir a Jesús. Apártate del pecado y acepta el magnífico regalo de la salvación que Dios ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. Tu destino eterno está en juego y la decisión que tomes hoy dará forma a tu futuro por toda la eternidad. Elige la vida. Elige la esperanza. Elige el amor abundante de Dios que puede transformar tu existencia. Que puedas descubrir la paz y la seguridad en su gracia, tanto ahora como para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si este mensaje te resultó significativo, dale a me gusta y comparte este vídeo para ayudarnos a llegar a otras personas que también puedan necesitar escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, así te mantendrás actualizado cada vez que subamos nuevas experiencias y mensajes de esperanza. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros.